Con hospitales saturados y récord de contagios, la tercera ola golpea a México. La capital del país acumula el mayor número de casos de COVID-19. Los jóvenes mexicanos protagonizan la tercera ola de coronavirus en el país. El 30 de agosto, en 3 lunes, comienzan las clases presenciales en el país y en las escuelas siguen muchas dudas sobre cómo va a darse este regreso a clases. Las nuevas variantes están produciendo un aumento exponencial de casos infantiles, sobre todo en regiones menos desarrolladas. Les damos la bienvenida a esta edición de la serie Tras la pandemia de TV UNAM. En los meses recientes hemos estado platicando con nuestras invitadas, nuestros invitados, diferentes temas acerca del balance de la crisis, la situación y sobre todo las perspectivas. Hemos abordado asuntos de la situación macroeconómica, de la salud, de la educación, el medio ambiente, la pobreza, la desigualdad y otros temas que tienen total actualidad y que sobre todo necesitan más discusión sobre las perspectivas, las alternativas, las rutas de futuro. Gracias al patrocinio de TV UNAM, en esta ocasión cerramos esta etapa de la serie Tras la pandemia con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de la actual legislatura, que es un dirigente social y político con mucha experiencia parlamentaria y muy involucrado en la discusión, en el debate de los temas de la situación social, económica, del ámbito rural, urbano, y que en la actual legislatura, como presidente de la Comisión de Presupuesto, trabajó en el estudio, en el dictamen de 2 presupuestos de egresos de la Federación, y durante 2021 impulsó el grupo de trabajo para la transición hacendaria que está buscando generar con el concurso de cámaras empresariales, instituciones académicas, grupos sociales y de los propios legisladores, diferentes propuestas para avanzar en políticas económicas y sociales incluyentes. Con su participación cerramos, decía, esta etapa de la serie Tras la pandemia de TV UNAM. Le cedo la palabra a Rolando Cordera, que ha estado también al frente de esta serie, para que introduzca el tema con el diputado Ramírez Cuéllar. Gracias, Enrique. Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado, muy bienvenido Muchas gracias. a nuestro programa para TV UNAM. Es un gran gusto y al mismo tiempo una oportunidad para cerrar esta exploración que hicimos a partir de una visión en alguna medida optimista y hasta voluntarista, podríamos decir, eh, hablando de tras la pandemia. Bueno, lo que Enrique Provencio y yo descubrimos, gracias al concurso de muchos colegas, investigadores, estudiosos, funcionarios, es que ese tras la pandemia, pues no está con nosotros, porque la pandemia sigue aquí y en el resto del mundo, hay que decirlo. Y sin embargo, al mismo tiempo, no, no hemos carecido de iniciativas, esfuerzos, particularmente el que tú encabezas y que es de máximo interés para nosotros, en la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para estudiar, para ver en perspectiva lo que llamaron la transición hacendaria. Yo me preguntaría y te preguntaría a ti y a Enrique, ¿qué tanto
este hallazgo de que la pandemia sigue aquí, en sus diferentes olas, ahora inventamos esa idea de las olas, ¿no? Empata, o dónde se inscribe este hallazgo, este diagnóstico, con lo que ustedes han encontrado o han formulado desde el muy nutrido grupo de ideas, estudios, propuestas que pudiste convocar en esta comisión para la transición hacendaria. Frente al mundo pandémico, pospandémico, está la transición hacendaria. Porque, si no entiendo mal, pues los trabajos y los días de esta comisión siempre nos remiten a las tareas del Estado y necesariamente nos van a llevar al gran tema del financiamiento del presupuesto de egresos de la Federación, que es el instrumento por excelencia para organizar, modular, dirigir la acción del Estado. ¿Cómo ves tú esta pospandémica circunstancia desde pues, el enorme trabajo de la Comisión para la Transición Hacendaria? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Enrique, Rolando. Esta es una oportunidad pues inmejorable para seguir conversando, platicar y entre todos juntos pues construir no solamente propuestas, sino ya acciones que nos lleven a la elaboración de políticas públicas. Un primer elemento es, estuvimos revisando, lo que encontramos es de que México es quizá de los pocos países donde los congresos están ausentes, particularmente su Congreso de la Unión está ausente del intercambio y de las propuestas. Creo que lo importante es destacar la pérdida de ingresos de sectores, particularmente de sectores medios, y ojalá y me equivoque, pero como que ya se estancó la posibilidad de tener movilidad social hacia arriba, tanto en jóvenes con alta escolaridad, en jóvenes que siguen cursando sus estudios universitarios, pero sobre todo en muchos trabajadores del sector público y también pequeños y medianos emprendedores. Creo que llegamos a una situación donde la movilidad hacia arriba pues está muy debilitada, muy desarticulada, y ojalá que el desenlace no sea una movilidad ya permanentemente y por varias generaciones hacia abajo. Creo que el INEGI da cuenta de esto, incluso también los propios resultados electorales del pasado 6 de junio nos indican cierta desesperación, enojo, porque ya no hay certeza, no existe certidumbre de que en el corto plazo tengamos una movilidad social como la que conocimos quizá a principios del 2000. Y esto es una tragedia porque es una generación que le han tocado vivir dos crisis muy duras, muy profundas, la de 2008-2009 y luego la 2020-2021. Entonces son años acumulados de pocas certezas y de una gran desesperación, creo yo, por la pérdida pues por la pérdida de expectativas de mejoría. El otro grave problema pues es el empleo, porque ahí es la fuente principal de los ingresos. Ahí está, según todos los datos, constatan que la fuente principal de los ingresos de las familias mexicanas viene del trabajo, y tenemos quizá en estos momentos, como dicen los especialistas, pues un empleo que crece en las colas, en el sector de empleo muy precario, y quizá en los empleos de alta calificación y con grandes ingresos, pero el gran pendiente
el reto tan enorme está relacionado con los ingresos, con los empleos que generan ingresos medios, adecuados, salarios que nos permitan salir de la precariedad. Y bueno, los otros temas son los que tienen que ver con los derechos. Ya creo que abundan los datos, los testimonios, las experiencias del deterioro que tenemos en el sistema de salud. De por sí ya estábamos en una situación realmente dramática, con un sistema de salud muy destrozado, pero creo que volvemos a ocupar algo que se quería evitar, convertir a México en uno de los primeros lugares donde las familias tienen un gasto mayor para atender las urgencias médicas, esto que le llaman gasto de bolsillo o gasto que tiene implicaciones catastróficas desde el punto de vista del patrimonio familiar, nos vuelve a colocar a México en los primeros lugares. La situación es trágica, no solamente por el momento que viven muchos institutos nacionales y hospitales de alta especialidad, todo el sistema del tercer nivel, creo yo que está reclamando un auxilio inmediato. También, pues todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones, tanto de las enfermeras como de los médicos, el incremento de números de camas y toda la infraestructura al interior de los hospitales. Muchas cosas derivadas de la pandemia nos han llevado a que estemos en un momento muy difícil, muy complicado en el sistema de salud, dado que no hemos podido hacer realidad por la fuerte presencia de contagios y de fallecimientos y los reclamos de servicios médicos, esta idea impulsada por el presidente de la República en el sentido de la gratuidad en los medicamentos y en la atención, de la cobertura efectiva y sobre todo de la garantía de los servicios de calidad. Y entonces está el tema educativo, la parte más reciente, el reto de regresar a clases, pues nos indica el deterioro de la infraestructura en muchísimas escuelas del país. Y aquí tenemos dos graves problemas que requieren un esfuerzo mayor: el número de deserciones de estudiantes, es decir, requerimos impulsar medidas y partidas presupuestales también para hacerlo regresar a la escuela y al mismo tiempo también para garantizar que todos aquellos que se queden tomando clases de manera virtual pues tengan los elementos tecnológicos, la infraestructura, porque aquí quien está sufriendo más con estas clases no presenciales son precisamente los niños y los jóvenes que viven en condiciones de mayor precariedad. Pues aquí entre todos tenemos que sacar adelante medidas para estos nuevos desafíos que se nos están presentando. Creo que el corte de caja, con los datos y con las muestras presentadas por el INEGI, por el Coneval y por muchos otros diagnósticos, ya nos indican más o menos cuál sería la ruta que deberíamos de seguir para, como aquí se dice, pues no solamente pospandemia, sino en el marco de una nueva ola que todavía está llena de incertidumbre en cuanto a su profundidad y a su duración, pero que afectará sensiblemente y ahora con afectaciones sobre todo a jóvenes y a niños, que quizá sería algo de lo más preocupante. Circunstancias extraordinarias, en efecto, continúan siendo extraordinarias, que requerirán medidas extraordinarias. ¿Cuáles medidas? Ya el diputado Ramírez Cuellar ha adelantado algunas en la educación, la salud, la infraestructura y sin duda también en la inversión pública en general. En el siguiente segmento creo que podemos pasar a platicar más sobre esas medidas extraordinarias que requerimos
en estas circunstancias. Definitivamente la pandemia ha venido a desnudarnos como país, lo endebles que somos como sistema de salud. Creo que no es privativo solo de México, sino incluso en países de primer mundo, pero específicamente en México, pues sí vino a evidenciar las fallas y sobre todo carencias que tenemos en nuestro sistema de salud. Nos falta mucho trecho por recorrer y sabemos que hay un hartazgo. Yo tengo un hijo que entró a la preparatoria 5 este año y no conoce su preparatoria. Tiene un año tomando clases en línea. Es lamentable esta situación. Los chicos la van a resentir, los chicos en edad escolar lo van a resentir como nunca, pero es necesario. Entre más rápido salgamos de este trance, más rápido vamos a regresar a nuestra vida normal. Entonces, pues, es el ejemplo de todos. Eso es lo que ha pasado, muchos negocios quebraron, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha inseguridad, aparte de los trabajos, ha habido mucha inseguridad. Eso es lo que está pasando y vivimos, bueno, se vive a base de miedo y de temor, ¿no? Porque esto no se acaba. Y tienes que aprender de esto, y tienes que aprender y ser más fuerte, y cambiar, y ser mejor, y adaptarte. Eso es muy importante, adaptarse, porque esto sigue, y esto va a seguir. Entonces hay que seguir adaptándose. Ese reencuentro que todas las personas hemos tenido con nosotros mismos ha sido de gran valor. He tenido la pérdida de muchos amigos por esta situación del virus, pero por otro lado te reencuentras con algo que es muy padre, que es la familia, saber con quién cuentas, saber lo valioso que las personas hacen por ti. En cuestión de trabajo y economía ha sido complicado, muy complicado, pero como buen mexicano seguimos adelante, siempre para adelante. Enrique Provencio, Alfonso Ramírez Cuellar nos dio un repaso excelente que completaría, coronaría los esfuerzos hechos con otros colegas en otros programas para ver saldos, carencias, insuficiencias, tareas. Creo que era muy delineado el tema y el reto para todos nosotros, como ha dicho el diputado, el reto para los órganos colegiados representativos, cuya ausencia no solo es lamentable, es muy preocupante. Y entonces valdría la pena empezar este segundo episodio con el tema planteado por ti y por Alfonso, lo que llaman ustedes medidas extraordinarias. ¿De qué estamos hablando ahí?
Gracias, Rolando. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de cambios en la política económica y la social, porque hasta ahora nuestro país ha carecido de una estrategia explícita para una recuperación que vaya más allá de volver al nivel de actividades que ya traíamos. En muchos países, no solamente los programas han sido discutidos con sus congresos, como ha dicho el diputado Ramírez Cuellar, sino que se han debatido públicamente. No lo hemos hecho. Y en este nuevo marco, en un debate público en el que se involucre al Congreso, sin duda habría cambios significativos, sobre todo en la política hacendaria. El diputado Ramírez Cuellar ha anunciado diferentes campos en los que necesitaríamos tomar medidas adicionales. Más bien, y antes, en lugar de seguir, yo le preguntaría al diputado Ramírez Cuellar que así como ha enunciado el caso de las medidas para la educación, las medidas adicionales para la vuelta a clases, ¿en qué otros campos se ha detectado en el grupo de trabajo para la transición hacendaria, por ejemplo, que requerimos esfuerzos adicionales en materia de inversiones públicas y privadas, en materia de programas específicos? ¿Cuáles serían esos campos en los que necesitamos más iniciativas públicas, diputado? Pues yo creo que un desafío, quizá el más importante, es la movilización de todos los recursos que el Estado y la sociedad mexicana tiene a su alcance y que son recursos de muchos tipos, pero sobre todo esa enorme capacidad de reflexión, de evaluación de lo que se hace y lo que se deja de hacer. Y creo que es el momento de que se movilicen las instituciones educativas, se movilicen muchísimos espacios empresariales, de organismos populares, de representación legislativa, tanto a nivel de las entidades federativas como a nivel de las cámaras del Congreso de la Unión. Hay que alcanzar un diagnóstico común. Este es quizá uno de los grandes desafíos, alcanzar un diagnóstico común, gobierno, sociedad, distintos sectores de la población mexicana, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, especialistas de prácticamente todos los niveles deberían de estar involucrados. Lo mismo en el caso de los médicos, el sector empresarial, como que hemos estado perdiendo esa enorme riqueza y esa posibilidad de convocar y de juntarnos todos o muchos para tener este diagnóstico común y ponernos de acuerdo en pues las medidas que vienen hacia adelante. La inercia nos está deteriorando mucho, es algo que necesitamos romper a la mayor brevedad. Como ya se comentaba, vivimos una situación extraordinaria y requerimos de medidas extraordinarias. ¿Cuáles serían? Yo pienso que una de ellas es esa. Estamos olvidando el debate, la reflexión, la concurrencia, el diagnóstico común y un programa de consenso para salir adelante pues, de una tragedia que quizá no hayamos visto, como se dice, desde hace casi 100 años. Hasta el cuarto lugar mandamos la inyección de recursos en salud y prácticamente dejamos olvidado el derecho que se tiene por la población para tener una alimentación adecuada. Es decir, educación, salud, alimentación, ya no digamos medio ambiente, son sectores que desde hace mucho tiempo vienen a la baja en términos de importancia y de asignación presupuestal. Creo que hay que empezar a revertir esto. En primer lugar, educación, salud, derecho a la alimentación como los aspectos fundamentales para vivir cumpliendo pues el primer artículo de nuestra Constitución, ya sea realidad también el cuarto artículo de nuestra Carta Magna,
Me parece a mí que eso es fundamental. El otro tema, pues, es la inversión. Tenemos una subutilización de la banca de desarrollo, pudiéramos decir, no solamente que con escasos índices de capitalización en algunos de sus segmentos, sobre todo en el segmento que tiene que ver con la producción de alimentos, pero prácticamente la intervención de la banca de desarrollo, dando garantías, estableciendo esquemas de riesgo, apoyando a las pequeñas y medianas empresas, como que está un poco alejada de esta nueva situación extraordinaria y seguimos como una especie de caminar con piloto automático desde hace mucho tiempo y con una banca de desarrollo ausente cuando esta podría convertirse en uno de los pilares fundamentales para incrementar la actividad económica. Entonces, en síntesis, pues yo diría, movilicemos todos los recursos, asumamos que vivimos una situación extraordinaria, hagamos que los órganos de representación política y parlamentaria, las universidades, los trabajadores, la sociedad en su conjunto se involucre, hagamos esta convocatoria nacional y revisamos con mucha precisión la importancia que el gasto social en nuestro país le da a educación, a salud, al derecho a la alimentación, y detengamos un poco, resolvamos este gasto excesivo y cada vez más creciente en jubilaciones y pensiones y en el descuido de derechos sustantivos. Y también finalmente, pues hagamos un esfuerzo extraordinario, impulsemos medidas extraordinarias para que México pues ponga su parte, su granito de arena en fortalecer los procesos de recuperación y no hacerla tan frágil, no hacerla tan deforme, sino darle sustentabilidad y al mismo tiempo pues crear un espacio, un bloque, una mayor articulación con América del Norte, que creo yo que es uno de los desafíos más inmediatos para aprovechar esta coyuntura, cerrar filas con los Estados Unidos y con Canadá, me parece a mí que es una de las aportaciones más grandes que pudiéramos hacer, tal y como la hicimos en el grupo de los 20, como la hicimos como México en la OECD, cuando promovimos con fuerza toda la parte que tiene que ver en la lucha contra la evasión fiscal y en el impuesto mínimo a las multinacionales. Creo que ese ejemplo pudiera ayudarnos también a fortalecer nuestra relación con América del Norte. Bueno, en primer lugar, me llama mucho la atención el planteamiento del diputado Ramírez Cuéllar sobre la movilización de las capacidades nacionales de reflexión, de debate colectivo. Y creo que es un llamado muy importante. De hecho, a eso hemos tratado y tratamos de contribuir en este programa de TV UNAM. Y estoy de acuerdo. Necesitamos, como él lo dice, un diagnóstico compartido, hacernos cargo del saldo de esta crisis para perfilar las prioridades de trabajo de los siguientes años, de tal manera que la recuperación sea sostenible, sea sustentable ambientalmente y abatamos estos saldos de la crisis lo más pronto posible. Y todo esto requiere un esfuerzo de inversión, como lo ha enfatizado el diputado Ramírez Cuéllar, pero también requiere un esfuerzo tributario. Y ese es el punto que enseguida me quiero referir e invitar a la reflexión, porque en eso vamos a contracorriente del mundo. El mundo ha hecho, muchos países, para no generalizar, han hecho un gran esfuerzo de recuperación con programas de inversión muy audaces, ambiciosos, con un programa de reformas tributarias. Y en eso estamos renunciando a una ola, que no es una ola de la pandemia, sino una ola reformista para mejorar las capacidades públicas. Y en nuestro país, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué supone
para la reforma tributaria, para que dispongamos de mayores recursos públicos para todos estos temas prioritarios de los próximos años. ¿Cuáles serían, en tu opinión, Enrique, Alfonso, los puntos medulares para empezar, para echar a andar? Supongamos que el Congreso de la Unión recibe con entusiasmo los hallazgos de la Comisión para la Transición Hacendaria, ha revisado ya documentos como el del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo sobre el cambio en las políticas, ha recibido otros esfuerzos de conocimiento y de proyección de lo que nos está pasando. Y dice, adelante. ¿Por dónde empezamos? Bueno, como que hay que ir a la sociedad, yo creo que ahí no hay margen de error. A mí me preocupa que el Congreso se vaya cerrando y todo lo que habíamos ganado en hacer cámaras y el Congreso de la Unión como una instancia receptiva, que convoque al debate, que haga caso a las propuestas, sea un fenómeno o un elemento que se pierda o que se debilita, y como dicen, la sociedad o grupos vayan a agarrar monte. Es mejor que todo pudiera ser canalizado, o mucho pudiera ser canalizado en las instancias de representación de nuestro país. Pero creo que llegó también el momento, para ir a convocar al diálogo a todos los estados de la República, a los sectores empresariales. Alfonso, si te parece, empezamos en nuestro tercer y último bloque con esto que nos estás planteando. Enrique, entonces vamos a una pausa y retomamos el planteamiento tan importante de vayamos a la sociedad. Pues la pandemia está en su apogeo. Sí, mucha gente no cree que ya porque estamos vacunados. No. Y esto ya no se va a quitar, esto aquí se va a quedar. Tenemos que acostumbrarnos nosotros a vivir con la pandemia, no hay más. Hoy la mayoría son los jóvenes son los que están más infectados. Y creo que está peor, hoy se ve más fuerte que cuando empezó. A mí me dio. Llegó el momento que ya no podía respirar, pero todo fue en casa. Cuando llegó el momento que ya no podía respirar es terrible, porque uno se desespera Que se cuiden, que no dejen el cubrebocas, al menos esto nos va a proteger un poco, y la vacuna. Tenemos nosotros, los humanos, aprender a vivir con la pandemia, a ayudarnos unos a los otros. Ha sido bastante difícil. Y a mí personalmente pues me pegó bastante duro. Presenté la muerte de mi esposo. Me quedo sola, pues tuve que continuar con esto. Tenemos que cuidarnos dentro de seguir con todas las medidas precautorias. Bueno, yo pienso que va un poquito para largo, porque me he enterado que ha habido mucho más contagios ahora en los jóvenes. La gente no se cuida, sigue haciendo reuniones, fiestas, no se ponen el cubrebocas, no hay una sana distancia. Pues yo pienso que cada quien debemos de tener nuestra propia responsabilidad como personas. O sea, sí podemos estar al pendiente de los niños, por ejemplo, porque ellos no lo saben. Pero, por ejemplo, los jóvenes, los que ya son más de 18, 20, 30, pues yo creo que cada quien debe de tomar su propia responsabilidad para tratar de evitar esto. Pues todavía no se acaba por el hecho de las vacunas, que también aún faltan en muchos estados de la República a los jóvenes, y creo que sin eso no se puede llegar a lograr como la inmunidad de rebaño, o lo que llamaban inmunidad de rebaño.
Creo que estamos como en un limbo entre el miedo del principio y el confinamiento a querer regresar a las actividades cotidianas, como al trabajo o ir al cine o cualquier otra actividad como de hobby o ya económica, como tener que ir a trabajar. Siento que justo ahorita en esta tercera ola es otra vez esa incertidumbre de, pues es que parece que esto no va a acabar. Y ahora con el regreso a clases también me preocupa como otro rebrote mayor. Pues yo pienso que todos vamos a cambiar, porque nadie nos imaginábamos que iba a pasar una situación así en el mundo. Esta es la nueva normalidad realmente, o sea, esto es ya lo normal y creo que vamos a tener que adaptarnos como ya lo estamos haciendo. Y que uno no se cuide repercute en muchísimas personas más, o sea, si yo me enfermo, enferma mi círculo cercano y hay que ser conscientes de eso, o sea, ser prudentes, ya no como encerrarse en casa, porque la situación a veces ya no lo permite, pero sí cuando salimos, ser prudentes e intentar seguir cuidando no solo a nosotros, sino a toda la gente con la que estamos conviviendo. Disculpa la interrupción, pero es la dictadura de la tecnología. Vamos a dejarla ahí. Entonces, te escuchamos. Estábamos hablando de ir a la sociedad. Entonces, sí, yo creo que el paso siguiente, con muchísima gente, un grupo muy grande de instituciones, de personas, de sectores sociales, es trasladarnos a las entidades federativas, a los espacios universitarios, a los organismos del empresariado, también hacia las organizaciones de agricultores y de muchos organismos ambientalistas y de derechos humanos para organizar un gran diálogo, muchos diálogos que debatan el problema de la desigualdad en nuestro país y la necesidad de medidas extraordinarias. Yo creo que estos son pasos que de manera inmediata debemos de organizar. Los diagnósticos están hechos, hay pruebas y evidencias muy contundentes de lo que necesitamos hacer y me parece a mí que es el momento de convocar a una gran reflexión, a un gran diálogo nacional entre todos los sectores de la sociedad mexicana y en todos los puntos del territorio nacional. En segundo lugar, yo creo que tenemos que erradicar tres cosas. Una de ellas es una lucha por los recursos. Se puede venir una disputa para que entre los pobres se estén peleando los recursos. Y una disputa también... Los pobres contra los pobres, ¿no? Los pobres contra los pobres y los sectores contra los sectores, porque pues sí nos alcanzó el destino y como quiera que sea, los recursos son insuficientes y nos falta un gasto mucho mayor. Yo creo que hay una serie de medidas, pero la primera de ellas es la que dice Enrique Provencio. México no puede renunciar a subirse a esta ola de grandes reformas que se están presentando en el mundo, cuyo eje fundamental es la inversión para que las economías crezcan, es la atención a los sectores más vulnerables y es la progresividad en las obligaciones fiscales. Es una ola que es producto de la aversión a este sistema tan desigual que se han construido a lo largo de muchos tiempos. Afortunado o desafortunadamente, los europeos y los norteamericanos están siendo los principales impulsores, pero México debe sumarse a esta ola. Si no damos un ejemplo de combatir efectivamente las políticas neoliberales, creo que son pocos los espacios que nos quedan. Nosotros hemos hecho un análisis de muchas propuestas, vemos la necesidad de la progresividad
en las contribuciones. Necesitamos un paquete de apoyo, de auxilio hacia los sectores medios. Como que ahora nuestra consigna tiene que ser, hagamos menos pobres y hagamos más clase media. Atendamos con muchísima fuerza a los sectores más vulnerables, a la gente que padece hambre, a la gente que no tiene empleo, y también consolidemos los esfuerzos para tener una clase media en nuestro país. Y esto implica suprimir, creo que José Casar y organismos como Oxfam o Fundar han sido súper contundentes en el carácter regresivo de la estructura fiscal del impuesto a la renta de las personas físicas, donde los más afectados son la clase media. Todas las pruebas, todos los datos, tanto del propio SAT como de los especialistas universitarios y de organismos de la sociedad civil, nos indican la urgencia de cambiar la estructura tributaria regresiva de las personas físicas que pagan impuestos sobre la renta. Yo creo que este es un paso muy importante. El mundo está... Sería un gran paso inicial para todo esto, ¿verdad? Independientemente de los niveles de recaudación, pero necesitamos salvar a la clase media, a los profesionistas, a los médicos, a los pequeños emprendedores, a la gente más pobre que está pagando más impuestos y que tiene mayores desventajas en el sistema de deducciones que vienen establecidas en el impuesto a la renta de las personas físicas. Yo creo que tenemos muy claro este tema. Si a mí me preguntaran qué es lo que primero que hacer es volver a reconstruir con mucha fuerza los sectores medios, las clases medias, para tener menos pobres y para garantizar que vamos a entrar a una senda de movilidad hacia arriba. Y yo concluyo diciendo, aunque sea lo único, pero que terminemos el sexenio con un fuerte sistema de salud. Hay que hacer una revolución sanitaria, si esto es preciso y es correcto llamarle así, pero ahí es, creo yo, el punto fundamental que nos debe de preocupar en estos últimos 3 años. Mejor salud, mejor sistema de salud y sobre todas las cosas, una salud al alcance de todos los mexicanos, sobre todo de la gente más pobre y de los sectores medios. Y yo creo que pues hay que convocar a la sociedad, hay que ir a dialogar, hay que reunirnos en Sonora, en Nuevo León, en Oaxaca, en Guerrero. Estos diálogos contra la desigualdad creo que pudieran ser un elemento donde las instituciones educativas de carácter superior pudieran jugar un papel de vanguardia, porque lo que necesitamos es que ante una situación extraordinaria, desde hace muchos años nunca vista, necesitamos medidas extraordinarias y terminar con una inercia que deteriora nuestra convivencia y el ejercicio pleno de los derechos establecidos en nuestra Constitución. Muy bien, diputado Enrique Provencio, te escuchamos. Yo agregaría al tema de prioridad super uno en la salud, el tema que se nos viene encima de los cuidados, ¿no? El sistema de cuidados. El sistema de cuidados. Enrique Provencio. Efectivamente, Rolando, y coincido plenamente, la prioridad sigue siendo la construcción de un sistema de salud que permita atender a toda la población. La realidad en la que estamos es que al menos 35 millones de personas padecen la carencia por acceso a la salud, que hemos vivido un retroceso en ese sentido y que en las circunstancias de una pandemia que continúa y por lo que se dice continuará algún tiempo con nosotros, es una urgencia fundamental para igualar más el terreno. Y en efecto, todo esto requerirá un gran esfuerzo colectivo, mantener una discusión amplia para facilitar y propiciar la convivencia. Y estos llamados, sin duda, son un buen punto para el cierre de este programa y de esta serie. Gracias, Rolando.
Diputado Ramírez Cuellar, a mí me ha preocupado cada vez más algunas reacciones a propuestas como la que hemos escuchado expuesta hoy de manera tan brillante por usted. La respuesta, que parece un retintín cínico, es que no alcanza, es que no hay recursos. Y entonces lo que ustedes están proponiendo, entiendo, es sí hay recursos, sí podemos hacer que alcance y sí podemos hacer depender lo fundamental de esta búsqueda de la progresividad en la progresividad misma, sin afectar de nuevo de manera desproporcionada a los sectores medios que, según nos dice usted, son los más afectados, han sido los más afectados por el tipo de estructura tributaria que se fue perpetuando en el tiempo. Bueno, creo que un discurso de esta naturaleza frente a una plataforma de inversión y gasto como la que usted describió, pues puede ser el punto de partida para una reflexión civilizatoria, casi como la que propone Enrique Provencio. Y quizás sería la manera más efectiva para involucrar activamente al empresariado mexicano y a los sectores privilegiados por los ingresos altos que han estado activa o pasivamente renuentes a todo tipo de propuesta reformadora que tenga como objetivo principal la progresividad tributaria, ¿no? Me parece que estamos cerrando, Enrique, diputado Ramírez Cuellar. Si les parece, pues yo cedo el micrófono para que cierren ustedes. Y adelanto mi reconocimiento muy agradecido, Alfonso, por esta Muchas gracias. Importantísimo intercambio para, como dijo Enrique, cerrar con broche de oro nuestra excursión por la pandemia y sus saldos. Enrique, Alfonso, lo escuchamos para terminar. Adelante, Alfonso, si nos das un breve mensaje de cierre. Muchísimas gracias a Rolando, a Enrique Provencio por esta oportunidad, y creo que una conclusión dentro de muchas pues es: vayamos a este gran diálogo nacional en torno a la desigualdad, coloquemos al centro la progresividad en la contribución de nuestros esfuerzos fiscales y intelectuales y como se quiera para sacar adelante al país. Yo creo que nuestro punto fundamental es salvar a los sectores medios, sacar de la pobreza a millones de mexicanos, acabar con esta desigualdad desesperante y construir pues un sistema mucho más justo. El paso inmediato es salud, también educación y empleo. Y me parece a mí que en estos esfuerzos pueden concurrir todos los sectores de la sociedad mexicana, el gobierno de la República, las cámaras del Congreso de la Unión, muchísimos jóvenes y también agricultores y empleados y profesionistas, empresarios, creo que pueden concurrir en esta lucha y en estos diálogos contra la desigualdad. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, diputado. Fue muy estimulante, muy satisfactoria la reunión. Enrique, muchas gracias. Gracias, Rolando. Buen día, lo mejor para todos. Cuídense mucho, porque no hemos... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues llegamos al final de este programa, que es además el programa de cierre de la serie que, auspiciados muy generosamente por TV UNAM y apoyados en la producción de La Maroma, Enrique Provencio y yo promovimos en torno a lo que podría ser después de la pandemia,
lo que hemos examinado, los saldos de la pandemia nos indican que no podemos ni debemos cantar victoria, pero que al mismo tiempo podemos prepararnos y proponernos acciones sustanciales, significativas, para cambiar el rumbo de nuestro país, a partir, como lo hemos visto en este programa, de una reforma hacendaria de gran aliento. Muchas gracias a TV UNAM, muchas gracias a La Maroma y sus productores, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar próximamente en las pantallas de TV UNAM.